tema de los ángeles, ¿verdad? Y empezó él a darnos unos mensajes, ¿verdad? Y me quedó esa inquietud y yo empecé a leer un poquito más acerca de los ángeles. Y créanme, hermanos, que los ángeles tienen un rol bien importante en la vida del cristiano. Amén. Amén. Por eso yo le he titulado a mi mensaje o a mi estudio, además creo que es como un estudio porque bueno, yo lo considero así, ¿verdad? Y le he titulado Los ángeles y nuestras palabras. Gloria a Dios. Amén. Porque los ángeles tienen un rol bien importante en la vida del cristiano, pero nosotros como hijos de Dios también, cuando hablamos, amén, todos sabemos de que nuestra palabra también tiene poder. Amén. Amén. Nosotros los hijos de Dios, todos tenemos nuestras palabras, o todo el ser humano tiene sus palabras que tiene poder. Amén. Es por eso es bien importante, ¿verdad? De saber nosotros qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a decir como hijos de Dios. Porque cuando nosotros hablamos, hermanos, con una simple palabra, nosotros podemos condenar a una persona o podemos matar espiritualmente a un hermano. Sí, amén. Amén. Por eso que yo le he titulado Los ángeles y nuestras palabras. Amén. Quiero leer un versículo de la Biblia, ¿verdad? Porque como les digo, me quedó bien impactado. Quiero, si me acompañan, en Lucas 1:26. Amén. Voy a estar hablando acerca de un poco de los ángeles. Yo sé que ese tema es bastante amplio, porque en toda la Biblia aproximadamente hay 140 apariciones de ángeles. Amén. A muchos de los que menciona la Biblia, uno de ellos es Abraham, que peleó con un ángel, que le aparecieron los ángeles. Amén. Y hay muchas apariciones, por eso son aproximadamente 140 apariciones, pero la Biblia habla en toda la Biblia se mencionan en el Antiguo Testamento 108 veces a los ángeles, y en el Nuevo Testamento 165 veces se menciona a los ángeles. Amén. O sea que es algo bien importante que nosotros tenemos que aprender. A mí me gustó lo que el hermano puso el domingo pasado. Creo que me entró el deseo de buscar, de aprender más de él. Amén. Si me acompañan en Lucas 1:26, dice, solo vamos a estar leyendo un versículo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret. Amén. Ahí nos damos cuenta que dice que el ángel Gabriel. Amén. Y cuando escuchamos o se menciona en la Biblia el ángel Gabriel, es porque dice que el ángel Gabriel es mensajero. Amén. De Dios. Amén. Porque hay diferentes rangos. Amén. Y cuando se menciona siempre al ángel Gabriel es que es un mensajero. En toda la Biblia donde encontramos al ángel Gabriel es porque lleva un mensaje o va a ir a decirle algo a un hijo de Dios. Amén. Amén. Invito a mi pastor, si él puede orar por nosotros o por mí, para que sea Dios el que tome control de este servicio. Amén. Amén. Señor Jesús, nuevamente delante de tu presencia estamos y nos disponemos a escuchar de tu santa palabra. En esta noche, Señor Jesucristo, te pido que unjas los labios de mi hermano, Señor, para que él pueda hablar con toda libertad, con poder y con autoridad, Señor. En tu nombre te lo pido, Señor Jesucristo. Glorifícate, Señor, y que en medio de la predicación, Señor, si hay alguien que se encuentra enfermo, sea sano por el poder de tu palabra. Si hay alguien que se sienta atado, que sea libre por el poder de tu palabra. Esto te lo pido, Señor. Prepara los corazones para que tu palabra, Señor, venga y nos llene y nos alimente, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar sus asientos, hermanos. Y como les venía diciendo, ¿verdad? Eso fue la inquietud que Dios puso en mi corazón y estuve buscando, ¿verdad? Y
Y uno del el texto que me trajo, ¿verdad?, es cómo es que el ángel Gabriel vino a la vida de María y le vino a decir que iba a tener un hijo y que le iba a llamar Jesús, ¿verdad? Entonces lo que nos damos cuenta con este ángel es que él es el mensajero de Dios, amén. Amén. Y como les estaba diciendo, en toda la Biblia más o menos son 140 apariciones de ángeles, amén, en toda la Biblia. Y también, como les decía, que había se menciona en el Antiguo Testamento 108 veces y en el Nuevo Testamento 165 veces en el Nuevo Testamento, amén. Amén. O sea que es algo, es algo que uno, si uno quiere leer, si uno quiere aprender, amén, es bueno que uno lo lea, que uno lo aprenda, amén. Y hay muchos versículos de la Biblia, bastantes, yo encontré infinidad de versículos de la Biblia donde habla acerca de los ángeles, así como siendo los ángeles en la vida del cristiano es algo importante, amén. Siempre que se habla, cuando uno viene a la oración o cuando se habla de adoración en la Biblia, también ahí están los ángeles también, amén. ¿Por qué? ¿Por qué es que están los ángeles? Porque el Señor los creó con un solo propósito, amén. Hay millones de ángeles, amén. Yo estaba leyendo en la Biblia, yo antes de que empezara a leer, yo me imaginaba o me ponía a pensar que habían ángeles pequeños, grandes, no. Todos son de un mismo tamaño. Ya ve que a veces también cuando es el día de San Valentín, que le llaman, pintan a un angelito que es supuestamente Cupido chiquito y con alitas. Es mentira del diablo. Amén. Sí hay ángeles, sí existen los ángeles, pero no son pequeños, porque dice que los ángeles no son como nosotros. Ellos no pueden morir ni tampoco se pueden reproducir. Dice que cuando Dios creó a los ángeles, yo estaba leyendo un poco y investigando un poco, aproximadamente los ángeles fueron creados antes de que Dios formara el mundo o que formara la tierra. Amén. Amén. Entonces, en mi manera, en mi pensar mío, yo más o menos pienso que tal vez fueron creados como en el segundo día. Si leemos el Génesis, como en el segundo día, yo pienso, en mi manera de pensar, que fueron creados los ángeles. Pero dice que Dios los creó con un solo propósito, que le adoren a Él, pero también al servicio de Él. Amén. Y algo más hermoso y más maravilloso, que también el Señor pensó en nosotros. Él apenas estaba empezando a formar todo, pero Él ya había pensado en nosotros, en la necesidad que nosotros íbamos a tener. Es por eso que Él también puso ángeles para que nos guardasen a nosotros. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Apocalipsis nos presenta la clave sobre el mover de los ángeles. Este libro, como ningún otro, existe una cantidad enorme de manifestaciones de los ángeles. Si los mencionamos si se mencionan desde el primer texto, aún para la adoración de Dios. Si nos damos cuenta y leemos el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que se menciona muchas veces a los ángeles, pero dice que y cuando nosotros leemos el Apocalipsis, todos es para adoración a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, como este libro tiene que ver con el tiempo final, de igual manera tiene mucha actividad de los ángeles para el tiempo final. Se tendrá que multiplicarse como nunca ha sucedido. Amén. Lo que está diciendo es de que el Apocalipsis nos da la revelación del fin del mundo, ¿verdad? Amén. Y ahí se menciona muchas veces a los ángeles, y cuando eso vaya a suceder, dice la palabra del Señor que van a haber muchas señales que los ángeles van a empezar a dar, amén, antes del fin del tiempo. Amén. Amén. Dice también en el Apocalipsis, este libro es de mayor carga de adoración de toda la Biblia, ya que se nos presenta a Jesucristo en todas sus facetas en cada uno de los capítulos.
A esto se debe la continuidad y manifestación de los ángeles en las páginas, ¿verdad? Del libro, ¿verdad? De Apocalipsis. Dice a mayor adoración, mayor presencia de los ángeles. O sea que entre más nosotros venimos y nos postramos, como decía el hermano que el martes vino con nuestro pastor y estuvieron adorando, estuvieron postrados de rodillas aquí. Amén. Dice que cuando nosotros empezamos a orar con fe, dice que nosotros activamos a los ángeles. Tenemos ese poder de activar a los ángeles, porque nosotros estamos haciendo una petición, estamos haciendo una oración. Dice que los ángeles son encargados de llevar esa información o de llevar esa petición a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no recibimos respuesta? Se han puesto a pensar. Nuestro pastor nos dijo que Dios conoce nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Por qué es que Él, nuestro Señor Jesucristo, no nos dejó ojos espirituales, o que nosotros no pudiéramos? ¿Por qué es que nosotros no podemos ver espiritualmente? Porque dice la palabra del Señor, dice que hay miles de ángeles. Los ángeles que han sido caídos, los que siguieron al diablo. Amén. Dice que cuando nosotros le pedimos al Señor, dice que hay un ángel que lleva tu oración. Gloria a Dios. Amén. Pero dice que muchas de las veces es retenida arriba por los otros ángeles. Es decir, que nosotros tenemos que orar fervientemente, tenemos que venir a arrodillarnos, pedirle a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros hacemos esto, créanme, hermanos, que tu respuesta, tu petición va a llegar ante la presencia del Señor Jesucristo. Y Él va a mandar esa respuesta. Amén. Por eso que dice que tenemos que orar, ¿no? Amén. Dice, a mayor adoración, mayor presencia de los ángeles. Amén. Gloria a Dios. Los ángeles se mencionan muchas veces en ambos libros, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice, los ángeles se mencionan muchas veces en ambos testamentos, y Cristo mismo afirma que hay un orden de seres o de los ángeles en el universo. ¿Amén? Eso lo podemos encontrar en Mateo 18:10, en Mateo 20:31, en Lucas 15:10. No sé si me pueden acompañar en Lucas. Amén. 15:10, vamos a ver. En Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente, dice que hay gozo allá en los cielos. Dice que los ángeles, gloria a Dios. Dice que los ángeles se gozan también cuando uno de nosotros viene y se arrepiente, cuando uno de nosotros viene y se postra y adora al Señor Jesucristo. Dice que allá en los cielos hay alegría, hay gozo. Amén. Dice los ángeles fueron creados antes de la creación del mundo. Eso lo podemos encontrar en Job 38 del 6 al 7. También lo podemos encontrar en Colosenses 1:16. En estado de santidad dice que fueron creados. Lo podemos encontrar también en Judá 6. No sé si me quieren acompañar. Amén. Judas. Judas 1:6.
y a los ángeles que no guardan su dignidad, sin que abandonaran su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Eso quiere decir, hermanos, ¿verdad? De que cuando Dios creó a los ángeles, dice que Él creó miles y millones, pero dice que de todos los que creó, dice que el enemigo se llevó una tercera parte de ángeles. Pero a pesar de que el enemigo se llevó una tercera parte de ángeles, dice que su número son los mismos que cuando Dios los creó. No hay más ni hay menos, es la misma cantidad de ángeles. La única diferencia es de que hay una parte de ángeles que son demonios. Hoy en día nosotros los conocemos como demonios porque ellos ya no están en la presencia del Señor, porque ellos desobedecieron al Señor. Amén. Amén. Dice los ángeles son seres espirituales. Lo podemos encontrar en Hebreos 1:14, que pueden asumir forma corporal, aunque no tienen cualidades físicas como los seres humanos. Amén. Dice que los ángeles son seres espirituales. Amén. En la Biblia habla que dice que también cuando habla la Biblia dice que son resplandecientes. Amén. Amén. Que son hermosos los ángeles. Amén. Pero el Señor los creó para que lo adoren a Él. Amén. Y dice que muchas de las hay veces que los ángeles pueden tomar forma de hombre, pero no son. Dice aquí en lo que escribí, dice, aunque no tienen cualidades físicas como nosotros lo tenemos. Pero dice que a veces, si nos damos cuenta, cuando iba a ir a destruir Sodoma y Gomorra, a Abraham se le parecieron. Amén. En forma de hombre. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que un ángel se va a hacer en forma de mujer, o que va a ser un ángel pequeñito. No, dice que los ángeles son en forma masculina, se representan, pero dice que representan como un hombre normal. Amén. Y se aparecen solo en casos especiales, cuando alguien necesita algo, cuando alguien necesita una ayuda. Amén. Amén. Dice, su apariencia es masculina, no pueden reproducirse ni morir. El hombre ha sido hecho poco menos que los ángeles. Dice que cuando nosotros fuimos creados, dice que fuimos creados un poquito menos que los ángeles. Amén. Amén. Pero al unirse con Cristo por medio de la fe es exaltado sobre ellos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice que nosotros fuimos hechos un poco menos que ellos, pero cuando nosotros venimos y reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, dice que nosotros somos exaltados más que los ángeles. Gloria a Dios. Porque cuando nosotros reconocemos que nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede salvar, el único que nos puede librar y que nos puede quitar todo nuestro pecado, dice que somos exaltados y somos llamados hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Solo en ese momento nosotros venimos a ser más que los ángeles, porque nosotros ya no venimos a ser creación de Dios, porque los ángeles fueron creados. Nosotros también somos creación, pero nosotros somos creación cuando nosotros no reconocemos a nuestro Amén. Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor? Gloria a Dios. Toda la honra y toda la gloria. Amén. Pero dice, pero Dios les excede el conocimiento espiritual. Dice, respecto a la manifestación de la gracia de Dios en Cristo. Amén. Amén. Dice, la Biblia prohíbe que se le rinda adoración a los ángeles. Amén. Y si nos damos cuenta o nos vamos a la iglesia tradicional que todos conocemos como la iglesia católica,
le rinden adoración, porque yo he visto que tienen hasta al arcángel y muchos ángeles. Y dice que la Biblia prohíbe que se le rinda adoración a los ángeles, porque al único que hay que adorar es a nuestro Señor Jesucristo, que Él se merece toda la honra. Amén. Gloria a Dios. Y cuando yo estaba buscando, ¿verdad? Y estaba buscando más información acerca de los ángeles, encontré que hay rangos de ángeles. Amén. Ya como les dije en el primero, es el mensajero de Dios, y ahorita vamos a ver Amén. un poquito de el rango de los ángeles. Los arcángeles, porque hay arcángeles también, dice, los arcángeles, este es el mayor rango de los ángeles. Ellos poseen la mayor jerarquía. Ellos son los protectores de la nación. Amén. ¿Por qué es que son ellos protectores de la nación? Porque dice que cuando Dios va a venir a destruir a esta tierra, cuando Dios va a venir a destruir a los que se hayan quedado, dice que Él va a venir, nuestro Señor va a venir al frente, y dice que atrás van a venir todos los arcángeles, porque dice que ellos son guerreros del Señor Jesucristo, y ellos también nos protegen a nosotros. Cuando el enemigo viene a atacarte, cuando tú estás necesitado del Señor y tú ves que no tienes salida, o tienes una enfermedad que tal vez no le haya sanidad, dice que esos son los demonios que te están atacando muchas de las veces. Y dice que esos demonios no atacan a las personas que no creen en el Señor, no, ellos atacan a los hijos de Dios. Pero nosotros tenemos que arrodillarnos, pedirle a nuestro Señor Jesucristo, y Él va a mandar a sus ángeles a que te libren. Él va a mandar a sus ángeles a que peleen, porque como les dije, nosotros no podemos ver espiritualmente. Amén. Es por eso que el Señor usa ángeles para que peleen por nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice que ellos son los que cuidan y protegen a las naciones. Dice, ahora vamos a ir con los querubines. Eso lo podemos encontrar en Génesis 3:24. Dice, se nos dice que fueron colocados con los guardianes del jardín, los querubines. Los querubines fueron los que fueron colocados en el jardín del Edén. ¿Por qué es que fueron colocados ahí? Si leemos, si ya sabemos, ¿verdad? Cuando Adán y Eva desobedeció, dice que el Señor los sacó del paraíso o del jardín del Edén, y cuando los sacó dice que puso a 2 querubines y a una espada de doble filo que se mantenía dando vueltas. Entonces dice que los querubines son los que se encuentran en el jardín del Edén. Dice los serafines, estos ángeles se encargan de dirigir la adoración a Dios. Aleluya. Los serafines, esos son los encargados a dirigir la adoración a Dios. Ellos están dedicados a la administración de la alabanza y la adoración en el trono de Dios, tal como nos lo presenta en Isaías. Amén. Amén. En Isaías 6 podemos encontrar eso, que ellos son los encargados de la adoración, de la administración, amén, para Dios. Por eso que también la Biblia habla que cuando en el Apocalipsis, ya ve que nuestro hermano estaba diciendo, cuando hablaban a las iglesias, lo primero que menciona, dice, escríbele al ángel de la iglesia. Amén. Es lo primero que dice, escríbele al ángel. ¿Por qué? Porque nuestro pastor, amén, él es el ministrador de la palabra, él es el que ministra al pueblo, él es el que trae la adoración para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando nuestro pastor se para en este lugar, créanme que él está hablando lo que el Señor quiere decirle a su pueblo. Amén. Amén. Aleluya. Dice, a ver, me quedé. Dice,
guardianes, ellos aparecen en toda la Biblia. Son los que protegen a la iglesia del Señor como a los santos. Dice, los ángeles, porque también hay ángeles caídos, dice, los ángeles caídos. Dice, estos son los demonios, dice. Dice, ¿qué hacen los ángeles? Dice, ¿qué es lo que hacen los ángeles? ¿Verdad? Dice, transmiten la palabra de Dios, habla a los hombres, ayudan a los cristianos débiles. Esto es lo que hacen los ángeles, que hablan, ¿verdad?, a los hombres cuando uno lo necesita. Dice que ellos también ayudan a los cristianos débiles. ¿Cómo es que ayudan a los cristianos débiles? Amén. Hagan de cuenta que cuando nosotros a veces, no han ustedes sentido a veces de que quieren decirle una palabra a otra persona. Amén. Ahí es donde los ángeles están actuando. Amén. Porque el Señor les ha dado esa potestad, amén, de poder ayudar a los cristianos débiles, que le traen palabra. Amén. Amén. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 21, 14 al 21. Ellos aparecen en tiempos de crisis, de retos, se mueven en el ámbito espiritual a través de señales y de manifestaciones. Amén. Ahora vamos a cómo activamos a nuestros ángeles. Porque sabía que usted puede activar a un ángel. Gloria a Dios. Pero también sabían ustedes que también podemos, con nuestra palabra, podemos activar también a los ángeles que son malos o a los que le llaman demonios. ¿Sabían? Que solo con hablar nosotros podemos activar a los ángeles, sean buenos o sean malos. Dice, ¿cómo activamos a los ángeles? Dice, la Biblia nos dice que ellos son los que ejecutan su palabra a la voz de sus preceptos. Lo podemos encontrar en el Salmo 103:20. Este verso nos da una clave especial para activar a nuestros ángeles. Si la iglesia enmudece o el creyente no habla la palabra, no la menciona en las circunstancias que le toque vivir, o no aplica la escritura a sus necesidades, los ángeles quedarán inactivos. Dice, con respecto de la obra de Dios en esa persona, de igual manera es interesante recalcar lo que nos dice en Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Dice en Lucas 12:8. Dice, en otras palabras, lo que usted dice se repite en el cielo. Amén. Amén. Por eso dice también en la palabra de Dios que lo que nosotros atamos en la tierra será atado en el cielo. Amén. Amén. Porque tiene nuestra palabra, tiene mucho poder, como les decía al principio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, aquí vale volver a decir lo que dijo el soldado romano, pero ¿se recuerdan lo que dijo el soldado romano cuando estaba buscando a que sanara a su criado? Amén. Dice que le dijo a Jesús que no necesitaba a Jesús ir. Amén. Solo que dijera la palabra e iba a ser hecho. Aleluya. Recuerden también lo que dijo nuestro Señor Jesús cuando andaba con los apóstoles, que mayores cosas de las que Él hacía íbamos a hacer nosotros. O sea que nuestra palabra de nosotros, Dios le dio autoridad a nuestra palabra. Nosotros venimos a ser hijos de Dios. Dice que nosotros tenemos una autoridad para llevar sanidad a aquellas personas que quieren
Pero como hijos de Dios, como les decía al principio, tenemos que tener cuidado, porque así como llevamos esa sanidad, podemos llevar lo contrario. Amén. Amén. Por eso es bien importante que cuando nosotros vayamos y hablemosle a una persona o a alguien, tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Amén. Porque muchas de las veces, por eso yo he escuchado que a veces dicen las personas: ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para ser como tal persona? ¿Por qué? Porque lo han escuchado, ¿verdad? Y dicen: no, para ser como él mejor no voy. Y tal vez pensaba venir, pero con lo que escuchó que dijimos, ya no va a venir a la iglesia. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé sabiduría, que nos dé esa inteligencia, como poder hablarle a esas personas, amén, para que esas personas vengan y se arrepientan ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Voy a seguir leyendo, ya voy a terminar. Gloria a Dios. Y les digo que yo cuando hago esto, las hago con letras grandes, porque las letras chiquitas ya no las veo. Créanme, hermanos, en la casa tengo mi papel que me dieron para ir a hacer mis lentes, pero no voy a hacer, ahí lo tengo y nunca los he ido a hacer. Siempre digo: voy a ir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dice, entonces ahorita ya sabemos, ¿verdad?, cómo es de que nosotros podemos hacer o activar a los ángeles, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y clamamos a nuestro Señor Jesucristo, dice que cuando nosotros tenemos cuando tenemos fe, es de que automáticamente activamos a los ángeles. Ven, dice que porque los ángeles dice que se mueven por medio de fe. Aleluya. Amén. Es por eso que por eso dice la palabra del Señor, dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza y le dirías a esta montaña: muévete de aquí para allá, dice que se va a hacer. Pero también dice la palabra del Señor que la fe sin obras, amén, está muerta. amén. Amén. Es bien importante. Pero ahora ahí va esto también. Porque también estaba buscando y dice: ¿cómo se activan los ángeles caídos, los demonios? Que también tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dice: siguiendo el mismo procedimiento anterior, los demonios se activan con nuestra boca, con lo que hablamos. Recuérdense que dice que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor y este templo está limpio, sin mancha, sin arruga, dice que el demonio se va. Pero como decía nuestro pastor también, que se va, pero se va. No creas que se va a ir y ya no va a regresar. No, sí se va, y se va lejos, pero se va a ir a buscar a otros demonios y peores que él. Y vienen de regreso, pero como ven tu casa limpia, como ven todo limpio, dice que ellos de lejos te están viendo, de lejos. Y de vez en cuando dice que te tiran sus dardos a ver si te hacen algo. Pero el día que nosotros decimos una palabra que no está correcta o que no está bien delante de la presencia de Dios, o hacemos una cosa mala, es donde entran nuevamente. Amén. Es por eso que yo nunca he creído, y antes lo escuchaba yo. Cuando yo viví un tiempo donde mi tía, en la 104, yo creo que el hermano se acuerda, y mi tía es cristiana, y muchos de ellos decían: oh, es que es una mentira blanquita. Creen que hay mentiras, o sea que hay mentiras blanquitas y mentiras negras o de otros colores. Mentira es mentira. Amén. Amén. Y eso es lo que ellos andan esperando para volver a activarse, volver a entrar nuevamente en tu vida.
El problema es de que no solo va a venir Él, al que un día tú lo sacaste, al que un día tú barriste tu casa y lo echaste fuera, no. Ahora vienen más, dice, vienen 7 más y peores que eso. Por eso decía nuestro pastor, si antes tal vez eras borracho, que te emborrachabas y llegabas a la casa, ahora vas a ser borracho y tirado en la calle. O tal vez antes eras borracho, ahora vas a ser borracho y drogadicto, como decía nuestro hermano. Por lo mismo, pero nosotros mismos somos los culpables de dejar entrar a esos demonios nuevamente en nuestra vida. Es por eso que nosotros tenemos que vestirnos con la armadura del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo siempre esté en nuestras vidas, que siempre, en toda hora, estamos pensando en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es como hoy nos fuimos a cortar el pelo nosotros con mi hijo Amner. Y entramos, nunca habíamos ido a esa barbería. La primera vez que fuimos, ya entramos y nos preguntaron si teníamos cita. Le dijimos no, pues si no tenemos cita, pues de plano nos vamos a ir. No, sí nos vamos a ir. Ok. Santo Dios, había una mujer, hermanos, estaba hablando unas barbaridades. Y yo me ponía a pensar que lo que yo estaba leyendo, lo que estaba estudiando, cómo es de cierto. Amén. Porque nosotros mismos hacemos con nuestra boca, nuestra lengua, dice que nuestra lengua dice que puede hacer grandes incendios, puede quemar bosques enteros, solo con mover nuestra lengua. Amén. Y yo solo a veces me le quedaba viendo y decía, Santo Dios. Y créanme, hermano, estuve a punto de decirle que estaba Amner, habían otros niños pequeños y ella estaba con un peluquero hablando, pero unas barbaridades. Pero de ahí como que alguien me dijo, no digas nada, solo. Porque yo le iba a decir que se callara porque había niños, pero yo casi estoy seguro que me hubieran mencionado un montón de cosas si yo le hubiera dicho. Hasta mi hijo cuando salió me dijo, ¿escuchaste lo que estaba diciendo? A veces hablaba en inglés, en español, en inglés, pero sí se entendía lo que decía. Es por eso que nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que tener la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos va a guardar de toda acechanza del enemigo. Él nos va a guardar de que esos demonios vuelvan a venir a nuestras vidas. Él es el único. Dice que cuando nosotros estamos en la palma de su mano, dice que nadie nos va a poder quitar de ese lugar. Amén. Dice que nosotros podemos activar también a estos ángeles. Dice, nuestras palabras de maldición, muchas de las veces cuando nos enojamos, decimos palabras de maldición. Y créanme, hermanos, que eso un hijo de Dios no lo tiene que decir. Amén. Dice palabra de muerte, porque a veces hasta queremos que la persona se muera. Palabra de destrucción, de enfermedad. ¿Por qué de enfermedad? Porque muchas de las veces cuando estamos enojados, yo una vez lo dije, yo bien me acuerdo, hermanos, y créanme, yo me acuerdo que una vez a mi abuela que ya falleció, a ella le había dado derrame en medio cuerpo, y yo estaba bien joven, yo quería ir a jugar fútbol. Y también ahí fue donde entendí que a un padre o una madre no se le puede levantar la voz, mucho menos pegar. Bien, me acuerdo yo que yo quería ir a jugar fútbol, alisté mis cosas, los zapatos, todo en una mochilita. Y le dije, mamá, ¿por qué yo le digo mamá? Porque desde 5 años ella me crió, ya me voy a ir a jugar. Y bien, me acuerdo yo, ¿y quién me va a ayudar a mí para, ya ves cómo estoy? Y yo me enojé tanto. Yo bien me acuerdo, le dije, ¿sabes qué? Ya me tienes harta, le dije. Ni te curas, ni te mueres. Y me fui.
hace como 3 semanas atrás, cuando me estaban revisando, me recordé lo que había dicho. Porque ahora, hoy en día, cuando fui a jugar fútbol, a lo único que fui fue a quebrarme la clavícula. Y como yo le había dicho a mi mamá eso, yo regresé y nada más me metí a bañar con dolor, me fui a acostar, y me acosté porque no me podía acostar, porque cuando me recostaba así, me acuerdo yo que la clavícula se me hacía ¡pac! Y cuando me volví a levantar, ¡pac! Y con un dolor. Y solo me quedé sentado así. Y pues yo creo que ella se dio cuenta, o yo que yo me estaba quejando, llegó y me dice, ¿qué tienes? Nada. Dice, ¿tienes algo? Ya le tuve que decir que tenía. Y me acuerdo que llorando me dijo, ya ves, por lo que me dijiste. Y hasta hoy en día todavía tengo las consecuencias de eso. Hoy tengo que ir con el doctor porque me van a revisar, porque hoy sí me está doliendo más, y me dijeron que si es por lo mismo que me pasó esto, que depende si tengo buena aseguranza o algo, que me lo van a operar. Pero es por desobediente a nuestros padres. Esto va para los hijos, para los jóvenes de este lugar, que no tenemos que desobedecer a nuestros padres. Por eso es que dice que tenemos la palabra de enfermedad, de pobreza, de infidelidad y muchas más palabras que solo con nosotros decirnos podemos hacer que esas palabras se lleven a cabo. Y qué triste es que nosotros hagamos eso siendo hijos de Dios. Es por eso que cuando nosotros nos enojemos o discutimos con alguien, tenemos que saber qué hablar. Como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que cuando alguien te dé en la mejilla, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? O sea, en pocas palabras, lo que el Señor quiere decir es que nosotros nos quedemos tranquilos, serenitos. Amén. Amén. Dice, toda la palabra que digamos, dice, los demonios y los ángeles la reciben y la efectúan. Usted preguntará, pero ¿cómo sucede esto? Ellos necesitan de la fe para actuar. Para los ángeles y los demonios se mueven en la fe. En el reino espiritual todo se mueve por fe. Amén. Si sus palabras actúan con fe, se cumplirán. Amén. Porque todo lo que el Señor está haciendo es espiritualmente, y también los demonios actúan espiritualmente. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que orar en todo momento. Amén. Porque cuando nosotros estamos durmiendo, dice que ellos están las 24 horas del día, los 365 días del año, hasta que el Señor venga. Ellos van a estar siempre luchando para que un hijo de Dios caiga. Siempre van a estar haciendo una u otra cosa para que nosotros caigamos. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que orar. Es la importancia de orar antes de dormir, antes de levantarte, y en todo momento siempre encomendarte en las manos del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, ellos podrán actuar, ya sea los ángeles que le sirven al Señor o los demonios, para bien o para mal. Y dice aquí, eso sí, cuando yo lo estaba escribiendo, no sé, me llegó mucho mi corazón, porque aparte de que nuestro pastor está orando por nosotros, porque a veces nosotros estamos durmiendo 1, 2 de la mañana,
Y a veces nuestro pastor está orando, no solo el pastor de aquí, sino el pastor de todas las iglesias, el pastor de muchas iglesias o los líderes, a veces están orando. Y eso, no sé, me trajo como que me movió mi corazón, porque es muy cierto. Muchas de las veces nuestro pastor está orando, está clamando por tu vida para que todo te vaya bien. ¿Y cuántas veces tú te has levantado de madrugada a orar por tu pastor? Amén. Amén. O a veces, con el simple hecho de que nosotros no le obedezcamos a nuestro pastor, ¿qué es lo que pasa? Estamos haciendo de menos a nuestro pastor. Dice que, y recuérdense que cuando nuestro pastor está leyendo de las iglesias, dice que él es en este lugar como un ángel, porque dice que le escriben la carta de las iglesias, dice al ángel. O sea, ¿a quién le está escribiendo? Al principal de cada iglesia, al líder principal de cada iglesia le estaba escribiendo. O sea que nuestro pastor es el encargado, porque Dios lo ha puesto como cabeza. Amén. Amén. Y cuántas de las veces, cuántas palabras le has dado a tu pastor, pero no para bien, sino para mal. Porque muchas de las veces nuestro pastor nos dice, un ejemplo, te toca dirigir, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué no pone a otro? También no se lo decimos a nuestro pastor, pero lo estamos pensando. Amén. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que obedecer a nuestro pastor. Si tú le estás obedeciendo a tu pastor, tú le estás obedeciendo a Dios. Si tú no le obedeces a tu pastor, no le estás obedeciendo a Dios. Es por eso que nosotros tenemos que cortar esas cadenas, tenemos que romper esas ataduras que muchas de las veces el enemigo viene a ponerte a tu mente, viene a veces viene a ponerte cosas contra tu pastor, viene a poner cosas contra los líderes o hasta con los mismos hermanos. Muchas de las veces el Señor no quiere que hagamos nada de eso. El Señor quiere que estemos todos juntos, unánimes, en armonía, para adorar a nuestro Señor Jesucristo, que Él se merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Porque dice que un día vamos a estar delante de la presencia del Señor Jesucristo. Y ese día no te va a decir qué le hiciste a mi hijo Javier Amador. Dice, ese día te va a decir, ¿qué me hiciste a mí? Amén. Amén. Ese es el problema, que nosotros como humanos muchas veces pensamos que se lo estamos haciendo a nuestro hermano, a nuestro líder o a nuestro pastor. No, se lo estamos haciendo a Dios mismo. Es por eso que nosotros, como les voy a repetir, tenemos que saber cómo hablar o cómo comportarnos como hijos de Dios. Amén. 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 Ahora, ¿cuántos van a orar por nuestro pastor? Amén. Amén. Recuérdense que nuestro pastor ora por nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. Porque yo me he puesto a pensar, yo sé que yo no lo he hecho, pero yo me he puesto a pensar, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, cualquier cosa, ya sea en nuestro hogar o en la iglesia, ¿a quién acudimos? Al pastor. Pero recuérdense que nuestro pastor no es un superhéroe. Amén. Nuestro pastor no es de metal para que no le pase nada. Es de carne y hueso como nosotros. ¿Cuántas de las veces nosotros le hemos llamado o le hemos dicho, pastor, todo está bien, necesitas algo? Créame que el Señor me habló Aleluya. a mi corazón, y por eso se los digo. Yo soy honesto, yo no lo he hecho, pero lo voy a hacer, porque nuestro pastor también necesita de nosotros. Amén. Amén.
no solo necesita de nuestras oraciones, pero también de que le demostremos que lo queremos, Amén. que lo apreciamos. Amén. Amén. Porque imagínense, solo pónganse a pensar, cuando estábamos con el otro pastor, con el hermano Joel, ¿qué hubiera pasado de nosotros si el pastor, nuestro pastor ahorita, él no hubiera agarrado o no hubiera tomado la decisión de seguir adelante, de quedarse con los pocos que estaban? Tal vez estuviéramos en otra iglesia, tal vez no, Aleluya. pero porque él fue valiente. Amén. Amén. Y él quiso arrebatar esas almas al enemigo. Él dijo, "Oh, Señor", por eso que tenemos que alabar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria, porque todo lo que hacemos es para Él, porque todo lo que decimos es para Él, para que Él se lleve toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y hasta aquí ha llegado, ¿verdad? Gloria a Dios. Mi estudio, ojalá les haya gustado. Amén, Y amén. dejo este lugar bajo la unción del Espíritu Santo a nuestro pastor Javier Amador. Dios los guarde y Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, paz de Cristo. Amén. Hermosa enseñanza Amén. acerca de los ángeles, y Dios es muy bueno con nosotros. Amén. Aleluya. Yo creo que hay ángeles aquí moviéndose alrededor de Así nosotros. es, aleluya. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Amén. y los defiende. Amén. El apóstol Juan habla en el capítulo 5 de Apocalipsis y en el verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, al decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder por los siglos de los siglos. Póngase de pie. Amén. Gloria a Dios. Amado Dios, en esta hermosa noche